Continuamos. Pues estaba diciendo de que la era de Acuario la anunció Jesús. Jesús o Jesucristo. No sé si todos sabéis que son dos seres diferentes, Cristo y Jesús. Cristo está más avanzado, estaba y está más avanzado que Jesús. Jesús era un discípulo de Cristo y fue el más apropiado y el que utilizó para expresarse. De tal manera que la segunda vez que se encarnó el Cristo aquí en la tierra, adoptó hace 2000 años esa expresión a través de su discípulo Jesús. Y cuando se dice, porque esto no es una información de personas, que volverá a reaparecer en esta era de Acuario, no se sabe, nadie lo sabe de la forma como lo hará. Si lo hará como, aunque ahora os diré algo y os leeré algún fragmento, ¿por qué no?, aparte de mis palabras, de este libro que se llama La reaparición de Cristo, de Alice Bailey. Y entonces, como aquí dice el maestro tibetano, a través de Alice Bailey, pues no sabemos la forma. Y es muy probable que no aparezca, y es lo más probable, como comprenderéis, que no aparezca como un ser creador de religión. Podría aparecer como político, como economista, como artista, como científico. Podría aparecer en cualquier nación, cualquier raza, pero tiene que nacer en algún lugar del planeta, por lo tanto. Pero lo que está claro es que cuando aparezca o reaparezca o se exprese, pues puede ser a través o de un cuerpo creado expresamente o a través de alguien, o en todos los casos, sea o no cierto esto, aparecerá como un potencial de la energía de amor que representa a través de personas y de grupos que sean receptivos a esta energía crística, que es la energía de amor. Amor es la energía que está expresada simbólicamente en Cristo, así como la energía de luz, sabiduría, está representada por Buda. Este es el Cristo histórico, el que estoy nombrando, que es el representante del potencial de amor de nuestro planeta Tierra. Pero si habéis leído o oís hablar del Cristo solar, por ejemplo, sería otra entidad superior al Cristo que estoy nombrando, representante de la energía de nuestro sistema solar. Cristo solar. Así como he nombrado el Cristo planetario, que se expresó históricamente de esa manera. Digo se expresó, cuando decimos expresarse, es materializarse, de alguna forma. Porque él está internamente, continuamente trabajando, como los grandes seres. Están continuamente haciendo su trabajo. No es que cuando aparecen empiezan un trabajo y luego se van y allá que nos quedemos y nos apañemos, sino que el trabajo es continuo. Por lo tanto, reaparición significa como cuando nosotros, que seguimos existiendo siempre, decimos que reencarnamos. Entonces, ese ser interno se expresa a través de este cuerpo físico, emocional, físico, vital, emocional y mental. Pero, aunque nosotros desencarnemos, pues seguimos viviendo, desde la visión que yo os estoy transmitiendo, que no todo el mundo cree en ello. Entonces, Cristo, cuando se dice reaparición de Cristo, significa que tanto Él como otros seres que ahora voy a nombrar, lo que hacen es manifestarse físicamente. Porque los seres humanos, aparte de ser cada vez más sensibles a algo invisible como son las energías, necesitamos muchas veces, igual que los niños necesitan que se les cuente cuentos o que se les explique de una manera simbólica las cosas, no tan directamente como a lo mejor quizá un adulto pueda entender, pues también la manera de expresarse es una forma de llegar a la sensibilidad de las masas, de mucha gente. Pero hay que decir, antes de entrar en los espejismos, que todavía no he nombrado, y es gran parte del tema de esta charla, los espejismos, y por lo tanto, por los cuales no está en estos momentos encarnado, aunque haya gente por ahí que lo está diciendo, personas muy respetables, incluso algunas las conozco personalmente, pues además de los espejismos, tengo que hablar cuáles son las condiciones que tendría que haber en el planeta, en nuestro planeta, para que esto ocurriese. Y no solo eso, sino que ¿qué podemos hacer los seres humanos? No para estar acordándonos, ahora lo que hago es para esto.
es muy importante saber que si nosotros nos comportamos humanamente como seres humanos, con amor, pues con comprensión, con buena voluntad, ya, aunque no lo sepamos, aunque no lo creemos, ya estamos contribuyendo. Por lo tanto, no se trata, como voy a explicaros, de hacer algo especial para que reaparezca, simplemente que cuanto más seres humanos nos comportemos de esa forma humana, o como queramos llamar, como almas, o con ese amor, con esa luz o intuición, con esa buena voluntad, pues más facilitaremos que esto ocurra. Eso es de lo que os voy a explicar. Pero tenía que situar esto en esta manera. Y no solamente es el caso del Cristo o de Jesús, que entonces no lo era, pero en estos momentos ese discípulo del Cristo, conocido como Jesús, es un maestro. Un maestro de lo que llamamos maestro espiritual de la jerarquía. La jerarquía espiritual se estableció aquí en la Tierra hace 18,5 millones de años. Es decir, mucho más que lo que la historia nos cuenta, porque somos muy antiguos. La historia solamente nos cuenta, la historia oficial ortodoxa, una pequeña parte reciente, pero la historia de la humanidad y de las culturas y de las civilizaciones son antiquísimas. Entonces, en la parte llamada humanidad diferenciada de los animales, éramos, como se dice a veces, si lo leéis en algún libro, semi-animales. Es decir, no teníamos alma individual. Los animales tienen alma grupal, pero no alma individual. Entonces, cuando se pasa por evolución del reino animal al reino humano, el cuerpo, digamos, llamado alma grupal, que agrupa varios animales, aunque cuanto más evolucionados son los animales, menos cantidad hay en ese alma grupal, se convierte en cuerpo causal. Es una de las partes del alma. Y por lo tanto, cada ser humano tenemos un alma. No como los animales, que pueden haber varios o muchos, según su evolución, que pertenecen a una sola alma grupal. Igual que los vegetales y los minerales. Si hablamos de minerales, un alma grupal puede abarcar más que este mineral, este y este, porciones, porque los minerales están como más unidos, más indefinidos. Así como ya los animales ya tienen unas fronteras que los diferencian unos de otros, y no digamos nosotros los seres humanos. Entonces empezó la jerarquía. Y la jerarquía está formada por maestros, seres de... Maestro es el ser que ha adquirido la quinta iniciación, maestro espiritual. Y por lo tanto forma parte de la jerarquía espiritual, la logia blanca, se le puede llamar de varias maneras. Pero por encima hay otros seres, como los que constituyen Sanat Kumara y sus allegados, que es lo que se llama Shambhala. Shambhala es el nombre de un lugar que está en lo que físicamente es el desierto de Gobi, pero que no es físico. Está allí bajo tierra, pero no es físico, es etérico. Es un lugar donde estaría como el gobierno interno espiritual de nuestro planeta. Aunque los maestros pueden estar allí o pueden estar en cualquier parte del planeta, haciendo su trabajo, invisibles o visibles. Por lo tanto, Shambhala es un es un lugar, un centro donde está Sanat Kumara, que es el rey, el gobernante mayor, el ser más evolucionado de nuestro planeta Tierra. Por debajo de él hay algunas entidades que forman parte de Shambhala. El caso de Buda, cuya última encarnación fue Siddhartha Gautama, es, junto con el Cristo, los dos seres que más han avanzado en la evolución de nuestro planeta. Pero el Buda llegó a la octava iniciación, una por debajo de Sanat Kumara. Y por eso en estos momentos está sirviendo Buda, el Buda, no Siddhartha Gautama. Como cuando hablamos de Cristo hay que diferenciarlo de Jesús, como estoy diciendo. Está cumpliendo una función de embajador de nuestro planeta, en otros planetas, es un embajador de nuestra logia planetaria con la logia del sistema solar. Y por lo tanto tiene un trabajo muy importante más allá del de la jerarquía. Pero cuando se llega a la jerarquía hay como 3 líneas de acción, 3 departamentos. Uno es la del Manú, y están los 3 al mismo nivel, 3 entidades. El Manú, el Cristo, del que voy a hablar, y el Mahachohan. Son los nombres que se les da. Entonces el Manú sigue la línea de primer rayo de voluntad. Por lo tanto es el encargado del gobierno del mundo. El que está influyendo en sentido positivo
y no sonriáis cuando os diga que es el encargado de la política, porque es fácil sonreír, ya como está la política. Pero quiero deciros desde ya, y no es difícil de entender, que los seres elevados, que podrían hacer mucho para cambiar las cosas, siguiendo unas leyes que no solo son de aquí, sino de todo el cosmos, no pueden entrometerse en la evolución. La evolución la tenemos que hacer cada uno de nosotros, y en conjunto como humanidad, por mucha y gran ayuda que recibamos. No pueden, aunque puedan hacerlo, porque entonces nos convertirían en robots. Nos convertiríamos en robots. Por lo tanto, nos pueden ayudar y pueden frenar ciertas cosas que son muy peligrosas, pero no pueden evitar que nosotros, libremente, dentro de nuestra libertad, hagamos lo que hagamos. Por lo tanto, si la línea del Manu está trabajando con la política, gracias a esos maestros que trabajan en el área de la política, del gobierno del mundo, pues hemos alcanzado un determinado nivel de evolución. Si no, a lo mejor nos hubiéramos destruido hace mucho tiempo. Pero repito, aunque intenten influir en los políticos, luego ya dependerá del libre albedrío, de la libertad de cada político, de los países o de donde sea, para decidir qué hacer. Esa es la línea del Manu, igual que es el encargado del cambio de las razas, de la genética que nos va haciendo a lo largo de la historia cambiar racialmente para dirigir las distintas razas del planeta a una síntesis de un tiempo que aún falta mucho, porque seguimos habiendo varias razas. Y uno de los espejismos de la vida actual, que ahora iba a comentar, es el racismo, que es, como otras cosas, como los nacionalismos, son formas de la sombra, de lo contrario a la luz, que están intentando disgregar y separar. De tal manera que el racismo está en contra de la evolución. La evolución es ir relacionándonos, respetándonos, uniéndonos y tratando de encontrar desde todos los puntos de vista, no solo de la forma, una unidad planetaria. Igual que se está trabajando para conseguir un gobierno mundial, aunque luego haya distintos gobiernos. Todavía estamos muy lejos, porque fijaos lo que cuesta un gobierno europeo conseguir, que a lo mejor no lo vemos, pero que lo verán los que nos sigan, un gobierno europeo con que un gobierno mundial, que se conseguirá en el futuro porque es la evolución, pues todavía cuesta. Igual que una nueva religión mundial se conseguirá, pero tienen que cambiar mucho las religiones existentes, no desaparecer, sino transmutarse para que haya esa evolución. Pues bien, si el Manu está dirigiendo esto, igual que los cambios geológicos del planeta, que están en función del karma, cuando ocurre un terremoto, un maremoto o algo, todo eso está regulado por el karma, porque es parte de la evolución de nuestro planeta. Y si hay personas que sufren es, como he explicado en otras charlas, porque el karma determina que tienen que aparecer en ese lugar. Pero está en función de una serie de cambios dirigidos por el Manu. El segundo departamento es el Cristo, que es el que dirige la dimensión espiritual. Aunque la palabra espiritual, como explico, abarca todo, no hay nada que no pueda ser espiritual, no digo que lo sea, sino que no pueda ser espiritual, hay una línea que es la expansión de conciencia, que una de las líneas a lo largo de la historia ha sido las religiones. Pero cada vez vamos a ver en el futuro que la dimensión espiritual, como comprenderéis, en el ser humano puede estar manifestada, y a veces es la mejor forma, sin religiones, es decir, desligada de toda connotación religiosa. Cuando un ser humano ama auténticamente, de un modo incondicional, intuye, desarrolla la inteligencia, la buena voluntad, son las cualidades espirituales, aunque pertenezca a cualquier creencia religiosa, filosófica o a ninguna, esa persona es un ser espiritual. Esto siempre que lo digo, no hay nadie que lo discuta, no digo que eso no pueda ser, pero creo que es bastante coherente. Y cada vez lo vemos más y lo seguiremos viendo. Por lo tanto, el privilegio de las religiones o de los seres humanos que se han creído depositarios de lo divino, que es como una acción de orgullo humano, del ego, pues eso tiende poco a poco, rápida o lentamente, a desaparecer. Y la tercera línea es el Mahachohan, que es la cultura. Y ahí ya, de los 7 rayos, el primero es el de la voluntad, del poder, el Manu, el segundo del Cristo, y el tercero del Mahachohan. Pero el cuarto, quinto, sexto y séptimo rayos
dependen del Mahachohan, que son el rayo del arte, de la ciencia, de la devoción, que también tiene mucho que ver con las religiones, la devoción y idealismo, y el de la magia. Así que toda la jerarquía espiritual, estamos hablando de la jerarquía blanca, porque hay otra contraparte que es la negra. Está la luz y la oscuridad. Entonces en el planeta hace no miles, millones de años, se constituyó por reacción de seres avanzados, empezaron a inclinarse hacia el lado oscuro, es decir, a desligarse de la cualidad de amor, que es la cualidad principal, y entonces empezaron a constituir una logia negra. Y la historia de la humanidad es la lucha entre la logia blanca y la logia negra, la fricción, el intento de la logia blanca de ayudar a la evolución y la logia negra de retrasar la evolución. Y por eso existe, y todavía existe, el bien y el mal, y la lucha que continuamente estamos entablando, continuamente, fuera, como personas, como grupos, como sociedad, como individuos, sobre todo como individuos, porque los vegetales y los minerales y los animales no luchan entre sí, no es luz y oscuridad, somos nosotros, y esto es lo que está creando el sufrimiento. Por lo tanto, el Cristo, a un representante de la cualidad de amor del planeta, por grande e intensa, no puede hacer todo. Ha ido haciendo lo que ha podido para que seduzca el amor en los seres humanos, en la cantidad de seres humanos receptivos, que se dice que cada vez va a haber mayor, que el ritmo va a aumentar. Seres humanos. Incluso he leído en este libro que os he comentado que, como todos o casi todos los de Alice Bailey están transmitidos por un maestro, el maestro Dualkulo tibetano, este se llama La reaparición de Cristo, en el cual nos habla, pues eso, de que su misión es no la de crear una religión. Cuando venga, cuando tenga que venir, que seguramente no lo vamos a ver, porque ahora voy a explicar por qué, pues lógicamente tratará de llegar a todos los seres humanos. Eso es lógico. Habrá quien será receptivo y hay quien no. Porque si no, estaría en contradicción con la cualidad de amor. La cualidad de amor, amor con mayúscula, es la unidad entre todos los seres. Y no solo seres humanos, sino todos los reinos. Porque ¿de qué nos sirve amar a todos los seres, en el caso de que sea verdad, si no amamos a los animales, o a las plantas, o a los demás reinos? En el momento que no amamos algo es porque hay un rechazo. Y si hay un rechazo, como sale de dentro, es que hay una zona oscura. Entonces, por eso, su cualidad o su mensaje, si se puede decir, aunque ahora os explicaré que los avatares, lo principal no son los mensajes que luego otros escriben y luego se transmiten a través de las escrituras sagradas. Lo más importante es lo que menos conocemos. Establecer núcleos de energía espiritual positiva y permanentes en el planeta, y que van haciendo su trabajo. De tal manera que esos núcleos, esa especie de talismanes energéticos que establecen en el planeta, van haciendo continuamente por radiación su trabajo. Cuando se crea una nación o una gran ciudad o lo que sea, es porque hay un talismán que, colocado en un punto determinado con antelación, va creando un campo magnético de irradiación y entonces atrae a seres humanos, aparte de otras condiciones geográficas, para ir estableciendo esos núcleos. Igual que cuando se crea internamente una religión, aunque luego los seres humanos la destrozamos y la deformamos, pues pasa lo mismo. Las razas y todo eso está. De tal manera que los avatares, pues avatar, no sé si lo sabéis, es una palabra sánscrita, del sánscrito, que significa descendiendo desde lejos. Ava significa lejos. Puedo. Lejos, lejanía. Y avataran, más lejos todavía. Y Ava significa descendiendo desde lo superior para ayudar a lo inferior, que aquí es donde está el significado más interesante. Seres que hacen un sacrificio energético de descender su vibración porque están viviendo o habitando un lugar superior
unas dimensiones superiores, porque hay una escala ilimitada, jerárquica, de seres que habitan en distintas dimensiones. Hay infinidad de dimensiones, aunque en nuestro sistema solar hay 7, pero en el espacio, en todo el cosmos, hay infinitas dimensiones. Entonces, Avatar no es solamente de aquí del planeta, en todos los lugares del cosmos, sea avatares de un planeta, de un sistema solar, de una galaxia, etc., la idea se puede aplicar. Siempre, igual que hay seres muy avanzados, que no se les llama avatares, que han venido a lo largo de la historia de la humanidad y han dejado un mensaje. Unos a través del arte, como artistas, otros en la ciencia, otros en la educación, en la política, en cualquier campo de la vida, personas avanzadas de estas que aportan algo, aunque no sean perfectas, que aportan algo que nos beneficiamos los seres humanos, se les puede incluir dentro del concepto de avatar que estoy diciendo. Por lo tanto, cuando alguien desciende por sacrificio para ayudar aquí abajo, y es un proceso cósmico, siempre los planetas o los sistemas más avanzados ayudan a los que se inician, a los menos avanzados. El planeta Venus, que va muchos millones de años por delante de nosotros, la Tierra, fue quien hace 18 millones de años envió a Sanat Kumara y a otros seres que vinieron a establecer la jerarquía. Es decir, que de Venus nos ayudaron. De tal manera que hay ayudas dentro del sistema solar, igual que hay ayudas de otros seres de otros sitios. Cristo y Buda no, porque como he dicho son de aquí, de nuestra evolución planetaria. No quiero entrar en nombres porque habría que estudiar cosmología para saber lo que son las cadenas, las rondas y toda esta revolución, cómo se va realizando en el sistema solar. Bien, pues entonces, según estos seres, están encargados de estar inspirando continuamente a los seres humanos. Pueden inspirar a un artista, no hacer cualquier chapuza artística, sino a un científico, a un filósofo, a un político, y según la receptividad de cada cual, aunque nunca sepa de dónde le ha venido, pues estos grandes seres están tratando de inspirar, estoy hablando de la logia blanca, lo mejor que podemos, si somos receptivos, hacer dentro de la evolución, desde un punto de vista amoroso, desde un punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista de la buena voluntad, que son los 3 términos más sintéticos porque son las cualidades de nuestra alma. Entonces, Cristo, que según se dice también se expresó en la India a través de Krishna hace unos miles de años, porque ha habido distintos avatares. Uno de los que más lejanos en el tiempo conocemos fue Hércules, del cual nos ha quedado la mitología de los 12 trabajos de Hércules. Y entonces los 12 trabajos de Hércules, que a veces explico, que hay una lección de psicología inmensa, pues están simbolizados en unos trabajos que no fueron literales, no ocurrieron realmente. Él no mató a un león, ni domó un toro, ni entró en un laberinto, sino que todo es simbólico, como gran parte de lo que dice la Biblia. Es simbólico y por lo tanto simbolizó toda una serie de dificultades que tenemos que superar los seres humanos para ir avanzando y evolucionando. Otro gran avatar que habló de la luz fue Hermes Trismegistus en Egipto. Este se nombra mucho cuando se habla la ley de analogía, pero bueno, no solo dijo eso, hizo mucho más. Vyasa también ayudó, Vyasa con V, Y es menos conocido, pero ayudó mucho en su momento, estamos hablando de hace miles de años, a que supiéramos que existe la inmortalidad, que somos inmortales, no el cuerpo, que nace y muere, cuerpo físico, emocional y mental, que en esencia somos Buda, como ya os he nombrado, el Cristo, etc. Luego hay otros avatares ya menores, pueden ser a veces discípulos, que están haciendo un trabajo como más secundario, en otras áreas, incluso dentro de las religiones, porque se podría decir... Bien. Así sirve de pausa para... Pero lo tienes agarrado muy constipado. Voy a poner pastillas para un... Pues aguanto. unos minutos. Aguanto. Pues, como os decía, Jesús
Jesús en estos momentos es un maestro. Y Cristo está por encima. Y dejó especificado que volvería. Cada uno lo puede entender de una manera. En esta era de Acuario. Pero una de las cosas que parece cierta es que dijo, o que en el año del siglo pasado, 1945, que era el final de la Guerra Mundial, la segunda, pero era una sola, que empezó en la primera y continuó en la segunda. Nosotros hablamos primera y segunda, pero era una sola. Nada más que las guerras se originan internamente y en determinados momentos se exteriorizan exteriormente, como lo que llamamos guerra. Porque ahora, por ejemplo, estamos en la Tercera Guerra Mundial, que no es física, es la guerra económica, con todo este desastre de injusticias y desequilibrios económicos que vemos por doquier, y de esto y de otro tipo. Es decir, que las guerras, aunque no haya tiros, ni cañonazos, ni bombas, pueden estar manifestándose, porque son luchas de voluntades entre seres humanos. Y cuando eso sobrepasa cierta tensión energética, se exterioriza externamente. Y entonces en el año 45, después del desastre de millones de muertos y de todo lo que sabéis, decidió que iba a encarnar antes de acabar el siglo. Pero, como también se dice, y en este libro lo explica, solo si las condiciones de la humanidad están encauzadas. Solo si están encauzadas. Y visto el panorama, no hace falta ser muy inteligente para darnos cuenta que ni entonces ni ahora están encauzadas. Tendría que dejar de existir guerras. No un paraíso donde todos abrazándonos, sino tendría que dejar de existir guerras, que como sabéis todavía no ha sucedido. Guerras, aunque sean locales, pero están en determinados puntos. Existe el terrorismo, que es como una guerra más especial, un choque de energías también, que aunque sea muy local y mueran pocos en comparación con una guerra, pero hace sufrir a mucha gente y hace sentir miedo, que es también una guerra, a muchísima gente. Tendría que desaparecer el egoísmo humano, no total, sino en una cierta medida o dimensión. Porque aunque cada vez hay más seres humanos con buena voluntad que están intentando mejorar el mundo, todavía el egoísmo en distinto grado existe. Cualquiera de los seres humanos, si somos mínimamente humildes, por poco que nos miremos, no podemos dejar de ver algún grado de egoísmo en nosotros, por el hecho de estar aquí encarnados, tener cuerpo físico, emocional y mental. Lo que pasa es que llamamos egoísmo cuando predomina, en este sentido, la tendencia egoísta de mirar más por ti que por los demás. Pero la persona espiritual, como os decía, es la persona que empieza, o la que entra en el sendero, a mirar más por los demás que por sí mismo, aunque no deje de tener sus tendencias equivocadas, egoístas o defectos de la personalidad. Por lo tanto, no se pasa de la noche a la mañana, del defecto a la cualidad, del vicio a la virtud, del egoísmo a lo contrario, al amor, al altruismo, sino que es un proceso paulatino. Y cuando nosotros empezamos a mostrar en la vida, con infinidad de detalles, que no tiene por qué ser iguales, pues esa preocupación, en el buen sentido de la palabra, por los demás, entonces ya se puede decir que el egoísmo va siendo más y más controlado. Hasta que esto no esté encauzado de esta manera y se crean unas condiciones de correctas relaciones humanas, correctas, que no significa perfectas, pues si viniera el Cristo, y no son tontos los grandes seres, utilizan además de otras, una de las leyes universales, que es la ley de economía de energías. No pueden gastar energías y venir el Cristo para que lo crucifiquen, sino en una cruz, como hicieron hace 2000 años, pues de otra manera, porque hay muchas formas de crucificar. Y a veces los más cercanos, aparentemente, son los peores, son los que, de un modo velado, están intentando obstaculizar. El que está lejos puede obstaculizar, pero cuando hay inteligencia mental, no inteligencia amorosa, para actuar más adecuadamente hay que introducirse. Por lo tanto, dentro de estructuras religiosas es donde están los mayores enemigos de Cristo. También fuera, pero dentro. Por lo tanto, se necesita unos cambios que hagan que estemos encauzados en una unión, más que en una separatividad.
los nacionalismos y los racismos, etcétera, y todo esto, son tendencias a separarnos, a vernos unos superiores a otros porque hemos nacido en un sitio o somos de una raza y todo eso. Eso está lógicamente y no hace falta tener inteligencia para verlo, aunque no se adapte uno a ello, se ve a distancia como un impedimento grande. Luego tenemos una gran contaminación en el planeta, porque hay algo que no os he dicho todavía, y es que antes de venir Cristo, los maestros espirituales, sus discípulos, porque él está dirigiendo lo que se llama la jerarquía espiritual, con maestros, no solo con iniciados, sino con maestros, tienen que encarnar previamente. Entonces, antes de que venga, tienen que estar maestros o iniciados, que no han llegado a esa quinta iniciación, que es trascender la etapa humana del cuarto reino y pasar al quinto, tienen que haber ocupado los primeros puestos de la política, de la economía, de la filosofía, de la educación, del arte, de la ciencia. No hay degeneración más grande del arte la que empezó en el siglo pasado. El arte, que es el medio que tenemos, como he explicado tantas veces, para conectar con lo espiritual, uno de los medios más útiles y más eficaces, ha llegado a tal prostitución que de un modo descarado, se le ha llamado y se le sigue llamando arte a algo que está en las antípodas y que muchas veces no solo es un desprecio a la inteligencia humana, sino que además está haciendo daño. Por lo tanto, el arte tiene que cambiar como no nos podemos imaginar. Menos mal que tenemos parte del buen arte, con mayúscula, del arte espiritual de siglos pasados, y que podemos escuchar ciertas músicas, ver ciertas pinturas, etcétera, etcétera. Podemos no solo disfrutar, sino aprovecharnos de eso. La ciencia a veces descubre cosas que nos ayudan a los seres humanos, nos contribuye a nuestro bienestar, sobre todo físico, ¿no? Si asociamos ciencia a la física y la química, descubrir cosas que nos facilitan y mejoran la vida. Pero también la ciencia está al servicio del mal, descubriendo aparatos o máquinas o elementos que nos destruyen, que nos hacen daño. Ahí ponemos las armas. Jamás la jerarquía espiritual va a favorecer la creación de armas. De tal manera que hay muchas cosas que nos manipulan o que nos pueden destruir, descubiertas por científicos muy inteligentes. Por lo tanto, aunque también existe en nosotros, pero también es muy importante ver el cambio que tiene que dar la ciencia. Igual que las religiones. Todo dogma, y fijaos que no todas las religiones tienen dogmas, ni de la misma intensidad, es una ofensa. No son mis palabras, pero me apunto a ellas. Una ofensa a la inteligencia humana. Entonces, una verdadera religión es la que favorece libremente que uno descubra la verdad o el Dios que lleva dentro, como camino para descubrir el que está fuera. Pero las religiones como obligaciones de creerte esto y lo otro y atarte a esas estructuras, eso está en contra de la evolución. Tenemos a veces momentos de esperanza y creo que una gran parte de la humanidad tiene mucha esperanza con el Papa actual, si no acaban con él, y esperemos que no, si no acaban con él, porque ya nos están hablando de ello en los medios de comunicación, pues está haciendo, no posiblemente lo que quisiera, pero de un modo, no sé cómo, inteligente quizá, y muy discreto, una serie de cambios, o iniciando unos cambios que todavía falta mucho para que se realice la religión cristiana. Pero es que en mayor o menor medida pasa con todas las religiones. Necesitan una limpieza y una depuración para llegar a un punto en el que se transmuten todas en una fusión de lo que se llama, y nos han dicho cosas, la nueva religión mundial. Una religión sin dogmas, científica, una religión unitaria para todo el planeta, etcétera, etcétera. De tal manera que ahí hay mucho trabajo que hacer. De la política ni hablo. La cantidad y de la economía, que aunque es distinto de la política, pero sabéis que está muy relacionado. Ahí hay mucho trabajo inmenso que realizar. Cuando un gran ser ha llegado a la política, ha hecho mucho trabajo. Quizá ni siquiera lo podemos reconocer, aunque lo admiremos. Pero
se necesita una colaboración de muchos que estén en el poder, porque a veces, como pasa como un niño, si tiene un buen profesor que está ayudándole y los padres van en dirección contraria o viceversa, pues el niño, pues si se desarrolla le va a costar. Entonces, para que un niño se eduque, tiene que ser los padres en casa, los profesores en la escuela, los medios de comunicación, la calle, es decir, desde distintos frentes, para que pueda desarrollarse del modo más adecuado. Porque si no, una cosa estira por un lado, otra estira por el lado contrario, y ya sabéis, no hace falta que os diga lo que ocurre. Y la educación, aunque vaya avanzando y llegando cada vez a más gente, pero una cosa es en cantidad y otra es en calidad. Eso sí que me ha gustado hablar muchas veces. No es educación solo aprender a manejar un ordenador o aprender idiomas. La educación es más, mucho más. Es darnos cuenta y descubrir, con la ayuda del educador, pero ayudándonos a autoeducarnos, el ser que llevamos dentro, los potenciales que llevamos dentro, educir los valores, con mayúscula, que todos los seres humanos tenemos. Es educación. Entonces, habrá aislados profesores o educadores en el mundo, por supuesto, igual que sacerdotes muy avanzados que están haciendo lo que pueden, y a veces hasta fingiendo para que no los tiren. Entonces, educadores los hay, pero tiene que ser algo más general, más masivo, para poder encauzar todo esto. Y cuando esté encauzado en general toda esta serie de cosas, entonces habrá mucha gente más que actualmente sensible a la vibración de la energía de amor. Y entonces el Cristo, cuando aparezca, será reconocido. Y no vendrá a solucionarnos como mucha gente equivocadamente puede creer, solucionarnos los problemas, sino a darnos un impulso evolutivo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Darnos una enseñanza superior, que va por la línea de síntesis. Un impulso mayor. Y ciertas cosas que a lo mejor en minoría podemos conocer, pues que se vayan extendiendo. Ciertos conocimientos que hablamos en círculos privados, pues que se enseñen en las universidades, en la enseñanza, en la educación, en distintos sitios, ¿verdad? Para que llegue a las masas. De momento está llegando a poca gente, a una minoría, podríamos decir. Por lo tanto, tienen que haber unas condiciones. La atmósfera del planeta está muy contaminada. El cielo, el agua y la tierra. ¿Sabéis qué ocurre? Que determinados devas o ángeles que están en otra dimensión, no en el plano físico, en otra dimensión, no pueden descender a ayudarnos porque hay un paso del nivel gaseoso, sólido, líquido, gaseoso, que es lo que se llama la materia, al éter. Hay un puente muy débil y entonces la contaminación de aquí está frenando o bloqueando el trabajo de los devas para llegar aquí. Los ángeles guardianes, también se les llama así, si alguna vez lo oís, que están preparados y esperando que creemos unas condiciones adecuadas para ayudarnos a crear un nuevo mundo, una nueva sociedad. Entonces hay como un bloqueo que está impidiendo. Y si sabéis lo que son los egregores, que son positivos y negativos... Pero la ciencia lo ha descubierto ya, en la física cuántica. Si sabéis lo que son los egregores, que son las formas mentales, de energía mental, emocional y etérica, que creamos los humanos, no que existe, sino que creamos, los egregores que hemos hablado a veces son como nubes, si son los negativos, contaminantes. Cada enfermedad tiene su egregor. Por eso a veces cuando hemos hablado de enfermedades, hemos dicho que hay que cortar la conexión con el egregor para que se pueda curar la enfermedad, los defectos humanos y las cualidades también, porque está la dualidad, son egregores. La cultura de los pueblos son egregores. Hay un montón de cosas que hemos creado con nuestras mentes, millones de personas durante muchísimo tiempo, y que son egregores. Entonces hay un aura en el planeta muy sucia que, si no se limpia, está dificultando que demos un salto o un avance que muchos estamos deseando, y decimos, ¿y por qué no? Y no sé si vosotros sois de esas personas que dicen, por todas partes hay grupos de personas interesadas en lo espiritual, en esto, en lo otro. Pero no sé si sois de esa opinión y os habéis dado cuenta que no por estar interesados en ciertos temas, por hacer un curso de esto y de esto y de esto y de esto, se es espiritual. No.
sino que puede haber personas espirituales, pero se necesita algo más que curiosidad de esto y de lo otro, o creencia, se necesita vivencia. Por eso tiene que haber un potencial, el potencial de amor de los corazones de los seres humanos, sino de la mayoría de la humanidad, de un sector suficiente para contrabalancear estas cosas que estamos comentando. Y esos egregores están dificultando. Por ejemplo, el egregor de la enfermedad está dificultando, hasta que no se destruyan los planos sutiles, que se inventen los medicamentos para curar una enfermedad. Cuando una enfermedad se cura o se llega a curar, es porque el egregor ha disminuido hasta cierto punto. Y en los egregores, como el egregor del cáncer, lo estamos alimentando con nuestros miedos, nuestra tensión, nervios, etc. De tal manera que se necesita, va una correlacionada una cosa con la otra. Y entonces cuando eso ocurra, pues entonces esas enfermedades físicas y psíquicas también se podrán. Entonces tiene que cambiar en el aura del planeta una cantidad de cosas. Un equilibrio entre los temas solares y lunares. No sé si esto os dice algo, pero bueno, se me ocurre decirlo. No sé si sabéis que el misterio de la electricidad es la unión de unos temas solares y lunares. Lo que vulgarmente decimos el polo positivo y negativo, positivo o negativo, masculino y femenino, no de bueno y de malo, se ponen en conexión equilibradamente y dan lugar a la luz. Como las energías masculinas y femeninas cuando nace un ser humano. Entonces, del mismo modo, a nivel planetario, temas solares y lunares, cuando lleguen a un punto de equilibrio, y tiene mucho que ver, aunque hablamos en otro sentido psicológico, con el sendero del medio de Buda, de este gran ser que adquirió la iluminación y nos dio una serie de enseñanzas psicológicas, más que religiosas, que siguen siendo válidas para cualquier creencia. Sendero del medio, de buscar un equilibrio entre la doble polaridad. Hasta entonces hay un desequilibrio que está en tensión. Por lo tanto, necesitamos los seres humanos hacer un trabajo de equilibrio, de compensación, de encauzar las cosas como decisión nuestra para crear las condiciones y que estos seres vengan, que no se han ido, sino que siguen trabajando sutilmente, igual que nosotros podemos estar transmitiendo con la palabra o haciendo cosas físicamente. Pero a través de nuestra conciencia podemos estar también influyéndonos, unos seres humanos a otros. Entonces, hasta que no ocurra eso, no puede venir. Por eso, si leemos los informes de esas personas que dicen que ya el Cristo ha encarnado, que está en tal sitio, que ha tomado el avión, que está en tal, y las cosas que dicen, pues, de tipo, vamos a decir, X, nos daremos cuenta el espejismo. Hay cosas que decimos, sí, eso estoy de acuerdo, un mundo mejor, y ahí no se va a decir nada. Pero en estos momentos, perder tiempo y energías, porque no puedes sacrificar, es que no son tontos, para la incomprensión que puede haber, es una cosa exagerada. De tal manera que tiene que haber un equilibrio. La droga está destruyendo a muchos seres humanos, y no solo destruyéndolos durante una vida, sino que la droga, cuando actúa y rasga el cuerpo etérico, puede tardar varias encarnaciones en normalizarse. Y hay gente que tiene enfermedades que no se sabe el origen por la droga de otras vidas. De tal manera, incluso enfermedades mentales, etcétera, etcétera. La droga está haciendo un daño terrible a muchas gentes, a muchos jóvenes sobre todo, que a lo mejor luego se normalizan, pero ha quedado ahí la huella producida. Y la música moderna, que se hizo en el siglo pasado, peor que la droga, está haciendo revivir en muchos jóvenes ritmos de la época lemur. Esos ritmos que parecen máquinas, que hacen que los centros energéticos de aquí abajo se vayan despertando y se bloquee el proceso evolutivo. En unos más que en otros, no podemos juzgar. De tal manera que una de las preocupaciones de la logia o de la jerarquía es la música que empezó a crearse en el siglo pasado, y determinado tipo de música. Me refiero, no da tiempo ahora de hablar de ello, pero ya hemos profundizado, profundizaremos en otros momentos, hablo en general. De tal manera que hay distintos aspectos, unos más materiales, como las guerras, como el terrorismo, como la economía tan mal distribuida, unos tanto y otros tampoco, porque hay un desequilibrio enorme. Y sin embargo hay solidaridad,
Este verano, las charlas que doy en los jardines, quizá algunos tuvisteis, nombré un programa de televisión que comenzó, que se llama Entre Todos, donde se ayuda económicamente a gente, ¿no? Gente que no la conoce anónima, llama y aporta una cantidad. Y a veces cantidades tan pequeñas que dices, esta persona debe tener muy poco para aportar. No suele llamar personas ricas. Y a veces consiguen una cantidad de varios miles de euros para personas que no tendrían solución, poder montar un negocio, poder salir de unas situaciones difíciles. Yo no sé qué trayectoria podrá llevar ese programa, si se mantiene, está en la primera. Todos los días a las 4 y cuarto. Poder telediario. Entre Todos. Pero lo vi al principio, ahora no lo veo, no lo puedo ver, pero no solamente es la ayuda, sino el hecho de ver que hay tanta gente, y además se contagia, que es solidaria. Y no solo eso, sino que a veces los que son ayudados son digamos, agradecidos, y que incluso a su vez pueden ellos, se les estimula la solidaridad, que es una de las expresiones del amor, de la compasión, y pueden hacer otras cosas por los demás. Si esto que está en los seres humanos, aunque se empiece por poco, no se corta, esperemos que no solo me refiero al programa de televisión, sino que se estará haciendo en muchos sitios, esto puede llevar a un punto en el que esto se destaque en el planeta. Y cuando lleguen a la política, no uno aislado y los demás trabajando en su contra, políticos y gobernantes espirituales, entonces harán todo lo posible, no por poner arriba su propia nación, sino por ayudar a aquellas naciones que están por debajo. No poner la suya por encima, con ese orgullo de yo y los demás, ahí con mucho respeto y mucho cuidado, sino ayudar unas naciones a otras y producir un equilibrio que ahora está muy descompensado y que es todo lo contrario a lo que el Cristo desea, o cualquier ser avatar de una categoría o de otro. Basta que un ser humano tenga conciencia de su alma, y como las almas se sienten unidas, no se sienten separadas, son los egos, las personalidades, las que nos sentimos separados, entonces cuando esto se va produciendo es porque hay una conciencia que emana de lo más profundo del ser humano. ¿Qué se puede hacer para conseguir todo esto? Pues aumentar la buena voluntad, pero eso son palabras que a veces todos estamos de acuerdo, pero no son suficientes. Si nosotros nos tomamos en serio el cambio de nuestra conciencia, a base de vivir atentos al presente, que es el único camino, lo hagamos adornado de una manera, de otra, de aquí, de allá, pero la máxima y más elevada de las meditaciones, de los yogas o de trabajo psicológico es dejar la mente todo el tiempo que podamos en descanso, en reposo, y mirar la vida, lo de fuera y lo de dentro, en directo, sin prejuicios, directamente, para que aumente la luz y tratamos de quitar espejismos. Espejismos hay montones, ¿verdad? En el curso de los miércoles hablamos o hablaremos también de los espejismos, que es un tema que no acabaríamos, porque cualquier cosa puede ser un espejismo. Entonces, mirar las cosas de dentro o de fuera directamente, una de las cosas que nos permiten es que eduzcamos el amor, la cualidad de amor, de compasión, de solidaridad, como queramos. Y por lo tanto, los valores humanos, que son como ramas de un tronco, o de 3 troncos, que los he dicho antes, el amor, la inteligencia y la voluntad, pues entonces va expresándose en nosotros. Y eso se contagia también. Se contagia. Si somos solidarios, a veces ocurre, más vale serlo que no, pero somos egocéntricos y estamos esperando algo a cambio de esa solidaridad, es que el ego también a veces necesita y pide ser solidario, el ego. Pero entonces el ego, antes o después, se destapa. Y entonces se descubre. Tiene que emanar de dentro. Y en la medida que eso lo hagamos, a través de un servicio cada vez más, el que elijamos, hecho no como una carga y ahora me toca esto, tengo la obligación, tal y cual, sino como algo natural, entonces hasta energéticamente vamos purificando el ambiente y crearemos unas condiciones para crear un mundo. Incluso yo diría
que aunque no hayamos nunca oído hablar de la reaparición de Cristo, eso no es lo más importante. Incluso a veces, hasta los que lo hemos oído en algún momento, pues hemos sentido algo que no es adecuado, ¿no? Porque empieza la mente a especular y empieza a estropearlo todo. Entonces, aunque nunca hayamos oído, ni sepamos, ni creamos en Cristo, eso va haciendo un trabajo. Porque ni Cristo ni los demás se enfadan porque creas, no creas, les sigas, no les sigas. Eso es una real tontería o estupidez desde el punto de vista de arriba, superior. Entonces, por ahí está. Y basta a veces con que no hagamos el juego, lo que sea. Por ejemplo, cuando descubrimos que haciendo ruido estamos perjudicando, porque contamina los éteres, poniendo ciertas músicas o permitiendo que eso se ponga, estamos haciendo daño, o dejar pasar ciertas injusticias sin declararlas. Esto es un tema muy delicado porque ya sabéis que el decir ciertas cosas que son incorrectas tiene muy mala cara, muy mala apariencia, ¿verdad? De la delación, delatar me refiero, pero no estoy hablando de ser delatores, sino de algo. Yo creo que, según dice el Cristo, no, más que el Cristo, Jesús, a través de Cyril Scott en un librito que a veces he comentado, Una visión del Nazareno, que algunos lo habréis oído, incluso habréis leído, hacia el final de los últimos capítulos, llegará un momento, la ciencia va a contribuir a ello, que será difícil hacer el mal, robar o etcétera, porque en el futuro no podremos pasar desapercibidos. Es decir, no estéis pensando en el espionaje, pero si sois capaces de darle un giro al espionaje y verlo desde el ángulo positivo, el hecho de que los seres humanos podamos en el futuro saber dónde está el mal, para que el mal no siga actuando como actualmente, eso será algo, la cosa más lógica del mundo, para evitar que aquellos que están haciendo el mal sigan escondidos en las sombras realizándolo. No penséis en lo actual, en el espionaje actual, sino en algo que se realiza con pureza. Igual que cuando Platón, en su libro La República, nos dijo que los gobernantes tenían que ser filósofos, pues uno podía decir, bueno, pues hay que estudiar la carrera de filosofía y ser gobernante. En absoluto. Se refería a llegar a un punto de evolución que los que realmente gobiernen el mundo sean las personas evolutiva, espiritualmente preparadas. Y entonces determinarán, sin coartar la libertad, porque puede ser compaginarse con la democracia, dirigirán no por los votos de corrientes ciegas de las masas, que son necesarias porque tenemos que aprender de alguna forma, sino con unas directrices basadas en la dimensión espiritual, buscando el bien, el mayor bien, para todos los seres humanos, no para unos sí y para otros no. De tal manera que se necesitan muchos cambios y a lo largo del tiempo, con utopías muy elevadas, se nos han dado pistas, aunque con apariencias distintas, de cosas que tienen que venir. De tal manera que, del mismo modo que Julio Verne pues dijo cosas del futuro, pero no las podía decir tal como las veía, sino con una apariencia distinta, inventada, imaginada, pues también otros seres, sea Platón o sea Jesús o quien fuera, tenían que hablar de una manera determinada para que les entendiese. No podían decir directamente las cosas tal cual las veían. Es decir, que según la evolución, pues llegas a darte cuenta de que si dices las cosas de una manera, pues lo estropeas, en lugar de conseguir lo que buscas. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que es lamentable, pero podéis creer, como siempre, cualquier cosa que deseéis, aunque sea distinta a la que yo os he dicho. Es lamentable, y así incluso se les ha dicho a estas personas que ver que el Cristo va a perder tiempo de venir y ponerse a hablar por la radio, por la televisión. Porque en estos momentos, cositas ínfimamente más pequeñas, vas a la televisión o a la radio y se ríen. Están los medios de comunicación también, que hacen cosas buenas, por supuesto, a veces,
en ciertos puntos tan, digamos, tan cambiados, iba a decir otro calificativo, que lógicamente se van a burlar, se van a reír. No te van a llevar a la hoguera, no te van a crucificar, pero la burla es algo similar a lo que se hacía en el pasado, porque las caras, las apariencias van cambiando. Y dejo aquí, para no alargarlo más, que podáis hacer preguntas y no enrollarme como otras veces que acabo muy tarde y acabéis tarde, también vosotros. Aseguran que en algunos países está saliendo ya en la televisión. Que aseguran, dan por hecho, por asegurado, que en algunas televisiones de algunos países está saliendo ya el avatar que va a venir, Cristo, Jesús. A mí me da mucha risa, pero lo aseguran. A mí ya me lo dijeron esto hace un mes y medio. Sí. Este libro que os he nombrado dice cosas como la siguiente. Muchas veces, además. Su venida, la venida de Cristo, depende de, en gran parte, como veremos más adelante, porque habla también más adelante, de que se establezcan las correctas relaciones humanas, lo cual fue obstaculizado. Este libro se escribió como los demás del Israel entre el siglo pasado, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya ha pasado bastante tiempo, más de medio siglo. De tal manera que hay que tener en cuenta también en el momento, en el contexto en que se escribe. Depende en gran parte de las correctas relaciones humanas, repetido, lo cual fue obstaculizado por la Iglesia en el transcurso de los siglos y no ha ayudado a ello debido a su fanatismo de hacer cristianos a todos los pueblos en vez de seguidores de Cristo. Ha recalcado la doctrina teológica y no el amor y la comprensión amorosa como Cristo la ejemplificó. Cuando Cristo dijo predicar el Evangelio por todas partes, no dijo en absoluto ir, como se ha hecho y conocéis por la historia de la Iglesia, con una cruz en una mano y la espada en otra, asesinando, matando, torturando, y no sigo con las palabras, sino predicar el Evangelio de amor en todos los lugares. Y a veces el Evangelio de amor es respetar las culturas de los pueblos, sus costumbres, lo que sea, buscando que dentro de su contexto, de sus creencias, de sus apariencias, vivan esto que llevamos dentro. Lo otro son ideas mentales que desde el ego, desde el yo personal, se imponen a la fuerza. Y eso es totalmente opuesto a la espiritualidad. Por eso el trabajo de Jesús, no solo de Cristo, sino de Jesús como maestro, que es actualmente, y desde entonces ha estado intentando tratar de depurar las iglesias y todo esto con discípulos, aunque sea desde lo interno y lo interno, es enorme, es un trabajo enorme, ¿no? Y a veces surge algún ser destacado dentro de la iglesia y hace un trabajo, a veces ese trabajo lo destruyen, pero va poco a poco y desde arriba no se tienen los cómputos de tiempo como los que tenemos actualmente, ¿no? Bien, podéis comentar. Y dice, su venida depende de la demanda, tantas veces silenciosa, de todos los que ayudan, los que aguardan con intención masiva. También que las correctas relaciones humanas estén mejor establecidas, lo que hemos explicado. Es decir, que se necesita que cambien las cosas, porque no vienen a solucionar los problemas que no hemos solucionado nosotros, sino sería una coacción de la libertad humana. Sino que cuando nosotros estamos encauzados, somos más sensibles, aunque no sea toda la humanidad, para reconocer esa vibración y entonces aprovechar el impulso que está previsto dar en la evolución de nuestro planeta. Así suele ocurrir no solo con Cristo, sino con otros. Rafa, yo quería preguntar, ¿Jesús no dejó nada escrito? Jesús no. Que sepamos, no. Sabéis que es los evangelios, que no lo escribió él, sino los evangelistas. Los evangelistas. De tal manera que utilizó la palabra. Los maestros no suelen escribir. El maestro tibetano Dwalkul transmitió con el beneplácito y el permiso al Isbaile, con una sintonía telepática
sin espejismos, directa, revisando todo lo que escribía, estos 24 libros, de los cuales este es de los más pequeñitos y que ocupan esto, una librería, con cosas que tenemos ahí para siglos, ¿no? Para ir asimilando. Entonces, no pueden, no tienen tiempo, no pueden, eso, sino que actúan de distinta manera. Y también incluso a un espejismo que le ocurre a mucha gente creer que algún maestro está también transmitiendo ahora más enseñanza. Si no hemos asimilado apenas la que tenemos, podríamos decir, ¿para qué queremos más cantidad de cosas que no podemos asimilar? Entonces, están tan ocupados los maestros en las energías que llegan al planeta, en cauzarlas para aquí, para allá, porque de todo eso depende la marcha evolutiva del planeta. Más que, aunque tengan sus discípulos y vayan, pero son discípulos que a su vez son como maestros o orientadores de otros discípulos. Hay como una jerarquía donde unos ayudan a otros, unos discípulos a otros que están en una jerarquía inferior y no pueden, digamos, ocuparse en las masas, directamente, en las personas que constituyen la masa, sino en aquellos seres a lo mejor que pueden estar realizando un trabajo más generalizado o encauzar las energías, en lugar de estar utilizando su tiempo para cosas más específicas. Esto, pues, si lo miramos un poco con atención, pues quizá la intuición nos diga que puede ser más coherente que una cosa que la otra, pero eso ya depende de cada uno de nosotros. Y luego, claro, el Cristo también, como todos los seres, está en evolución. Y cuando hay una expansión de conciencia hay una crisis. Hay un apartado en este libro que lo titula Las crisis de Cristo. Y es que el trabajo que tiene que hacer va correlacionado aquí el planeta, en esta era de Acuario, con una crisis de una iniciación superior. Porque todos, por muy grandes que sean, la evolución de un ser tiene a alguien por arriba y por supuesto por abajo. De tal manera que el Cristo tiene sus maestros. El Logos de nuestro planeta sería maestro del Cristo. Pero el Logos de nuestro planeta, entre otros, tendría como maestro el Logos del sistema solar. De los infinitos dioses que existen, pues hay dioses planetarios. Pero hay dioses solares, dioses de grupos de sistemas solares, y así podemos establecer una jerarquía en la que los que están en un nivel dependen de otros. Y esto no tiene límites. Siempre hay algún ser, alguna entidad que está por encima. Nunca se llega a un tope en la evolución. Por eso no es escandaloso decir que el Cristo está evolucionando, está aprendiendo. Nuestro Logos es el Dios de nuestro planeta, de todo el contenido. Pero es un Dios imperfecto, por eso existe todavía el mal en nuestro planeta. Así como en los planetas sagrados ha desaparecido el mal, en Mercurio, en Venus, en Júpiter, Saturno, son planetas sagrados, no existe el mal. De tal manera que sus evoluciones llegan a tener unos cuerpos tan sutiles que no los vemos en general, con la vista. De tal manera que la evolución de un planeta, a lo mejor vamos y no vemos nada, porque sus habitantes están en una vibración más alta, han adquirido. Aunque veamos un planeta muy caliente y decimos, ahí no hay agua, ahí no hay vida. Pero ¿qué sabemos si entendemos la vida solo donde hay agua a nivel químico? No podemos entender la vida como cuando decimos, estamos desencarnados en cuerpo mental, en cuerpo emocional. No necesitamos ni cuerpo físico, ni comer, ni beber. Cuando nos muramos, que dejemos el cuerpo físico, no necesitaremos ni dormir, ni comer, ni pagar hipotecas, ni trabajar. Bueno, lo de trabajar depende. Depende de la evolución que tengamos. Hay una película... Porque cuando más evolucionemos, más trabajo hay, desde donde sea. Pero no porque te digan como una carga trabajar. Supongo que entendéis el trabajo no solo como vocación, sino como expresión de lo más auténtico. Y un trabajo continuo, sin necesidad de descansar. Y por lo tanto un trabajo gozoso, de estar ayudando, sirviendo en esto, en lo otro. De tal manera que, bueno, un ser avanzado pues lo hace por el día, lo hace por la noche cuando sale del cuerpo,
lo hace cuando se muere, y entonces hay una continuidad de trabajo. Entonces se puede estar haciendo cosas sin necesidad del cuerpo, sin las limitaciones inevitables que tenemos cuando estamos encarnados, que ya las conocemos todos, de nuestro cuerpo físico. ¿Queréis comentar algo? Lo que se ve ahora mucho, también se percibe, es mucha dispersión en el ser humano, buscando cosas que no, como he dicho antes, no centrándose en un sitio, sino de muchos sitios. Y la gente tampoco responde amorosamente, no. Hay mucho egoísmo, mucha Tampoco nos pasemos al otro lado de decir todo es egoísmo, ¿verdad? No, ¿verdad? vamos a ver, pero... No caigamos, bueno, no lo digo por ti, que aprovecho la tentación de decir todo está mal. Porque es una trampa del ego, todo es un desastre, todo es mal, no hay salida, no hay solución. Entonces, tampoco es decir que es, digamos, si no en tal fecha no se solucionan las cosas, no hay solución. Las cosas pueden durar más o menos. Pero hay muy buena voluntad, incluso desde el siglo pasado, como dice también este maestro, en la humanidad. De tal manera que eso dio la esperanza. Porque en el año 40, la década del 40, la jerarquía, con los avances del nazismo, estuvo a punto de dejarnos solos, abandonarnos. Pero el hecho de que hubiera un potencial de amor en determinados seres humanos y la ayuda que recibió nuestro Logos de otros lugares hizo que se produjera un giro en la marcha de los avances de los nazis. Los científicos nazis estaban a punto de descubrir la energía nuclear y hubieran conseguido la bomba atómica y empezaron a trastornarse. Se le desconectó la conexión con el lugar donde está la fórmula, los cerebros, y no solamente no la descubrieron, sino que se transformaron. Y esto que voy a decir no tiene por qué ser todas las veces, pero fue especial. La jerarquía instó al pueblo americano a intervenir en Europa. Parece una contradicción, porque la jerarquía no toma partido, pero en un momento determinado fue necesaria la intervención bélica de las fuerzas aliadas, ¿sabéis? Estados Unidos. Entonces, porque Estados Unidos luego ha tomado otros derroteros, incluso la jerarquía ha ido dejando todos sus puestos en Norteamérica, los ha ido abandonando y se ha ido dirigiendo hacia América del Sur. Eso también es importante. Por los caminos que ha tomado los gobernantes, no el pueblo americano, que hay que distinguir. Los gobernantes en los últimos años, pues son contrarios, han sido contrarios a la jerarquía, ¿verdad? Y entonces, pues se hizo eso, se dio la gran invocación que la dio el Cristo a través de este maestro, la gran invocación esta que conoceréis, que es lo que sustituye al Padre Nuestro, que ha sido el mantra de la era de Piscis, pues en uno de los mantras, no sé si decir él o uno de la era de Acuario, es la gran invocación. Así como el Padre Nuestro invoca al yo, está pensando en uno, individual, la individualidad de Piscis, la gran invocación es grupal. Voluntad, amor y luz, pero para la humanidad, no para ti, para la humanidad. Es una de las grandes diferencias de la trayectoria de la era de Acuario, que va no de la noche a la mañana apareciendo, sino poco a poco, con la cantidad de trabajos y de comportamientos en grupo que la humanidad vamos realizando. La necesidad de unirnos en grupo para trabajar, para hacer esto, para hacer lo otro. Bien llevado, es parte de la era de Acuario. La dimensión espiritual, todavía hay bastante materialismo, pero hay una conciencia que se va extendiendo. Y además la ciencia está ayudando mucho con la física cuántica, que está como en ciernes, empezando, porque la ciencia va a contribuir mucho, no solo a descubrir el misterio de la muerte, sino también muchas cosas. Sabéis que mucha gente necesita que la ciencia le confirme las cosas.
no es indispensable, pero necesita. Entonces la ciencia está aceleradamente descubriendo muchas cosas que van a contribuir al reconocimiento por parte de las masas de que existe el espíritu, de que existen otras dimensiones, de que no es todo la materia que conocemos, de que existen otros valores. Eso es muy importante. No sé si lo puedo explicar, lo puedo expresar adecuadamente, pero está ahí. Y lo que os he dicho antes, hay personas espirituales en todas las religiones, pero está aumentando personas que no quieren saber de las religiones actuales. A no ser que sea como una cosa que debería de estar, como a veces he dicho, en la enseñanza, pero de todas las religiones, en plan de igualdad, y además no solo en sentido folclórico superficial. No es lo mismo estudiar una religión en las características externas que tratar de comprenderla aunque no la sigas. ¿Me explico? Si comprendemos lo que es el desapego, ya tenemos, aunque no seamos budistas, una de las claves para entender la esencia del budismo, que nos habló Buda del desapego, desidentificación. Pero sin haber oído nunca hablar de budismo, podemos entender y vivir en el desapego, desprendernos de lo efímero, de lo que no somos, o el sendero del medio, o vivir el amor, aunque no seamos cristianos. Porque no lo he dicho, creo, pero tenemos todos un Cristo, hasta el más ateo, un Cristo aquí, asociado al corazón. Es un potencial de energía, es el Dios, parte del Dios inmanente, parte de nuestra alma es la cualidad de amor. Por lo tanto, la cualidad de amor se le llama el Cristo interno que todos los seres humanos, dormido o despierto, tenemos. El Cristo interior. Por lo tanto, hay un Cristo interior, un Cristo planetario, Cristo histórico, Cristo solar. Y por qué no, un Cristo cósmico que sería la energía de amor que intenta llevar a la unión o fusión o integración a todos los universos. Que por un lado están separados, pero por evolución, aunque sea un tiempo que no podríamos ni nombrar, va todo buscando por ese amor de todo el cosmos y además la inteligencia que lo va guiando y el poder de la voluntad que lo está impulsando. Va llevando todo a una unidad. ¿Y qué diferencia estableces entre cristianizar y hacer seguidores de Cristo? Que he nombrado antes. Sí. Una cosa es seguidores de la religión cristiana, de lo que los intermediarios, sacerdotes o representantes dicen, creer en esto, hacer tal ceremonial, tal cosa, que puede hacerse con honestidad, ¿verdad? Y con conciencia, pero se hace muchas veces por credulidad, por creencia, ¿verdad? Y otra cosa es, seguidores de Cristo podría interpretarse como, o hacerse cristiano, bueno, depende del significado ambiguo de las términos, como reducir el potencial crístico que tienes dentro, aunque no sigas ninguna creencia. Amar, ser solidario, ir ayudando donde elijas, y del modo más inteligente, desidentificado posible, sin esperar las gracias, el fruto, el que te paguen, o que ir al cielo si eres creyente, o un mejor karma para otra vida, según el tipo de creencia. Es decir, manifestar el potencial crístico que tenemos dentro, que es el potencial de amor. Eso sería el auténtico mensaje. Tal como me incluyo yo, como más humildemente, y entendemos, o empezamos a entender hasta donde alcanzamos. Y es lo que os transmito no solo con la curiosidad de haber leído unos autores y lo que dicen, sino porque si no es una responsabilidad dirigirte a personas y transmitir lo que ya pueden leer o pueden escuchar o hacer de intermediarios, sino de intentar vivir. Entonces esa es la diferencia. El evangelio de amor, no el evangelio de tener que creer unos dogmas tal y cual, cuando muchos de los dogmas son tonterías mal interpretadas y la cantidad de luchas por estupideces que han hecho crear guerras, crear torturas, crear esto y lo otro. No hay nada más alejado. Y se ha ido creando un egregor y el consiguiente karma en la Iglesia que bueno. Y la destrucción por el empeño no solo en esto, sino en la manía que durante siglos la Iglesia cristiana
ha tenido con respecto al sexo, ha ido creando una cantidad de cánceres y de enfermedades y de trastornos psíquicos en miles y miles de personas. Y todo eso, hasta que eso se liquide, pues no ve. La cantidad de sacerdotes, como hemos visto, antes estaba escondido, ahora trastornados. Porque tener que seguir esto, cuando son seres humanos con sus instintos, con sus tendencias, y hay personas que pueden sublimar el sexo y además perfectamente y no pasa nada. Y además esa energía la pueden sublimar en algo superior. Pero una persona que no está en un cierto nivel le va destruyendo. Porque en lugar de sublimar lo que hace es reprimir. Y eso va afectando al sistema nervioso, el cuerpo etérico, etc. Por lo tanto, se necesita mucho cambio a realizar en esto y en otras cosas.